Hola colegas, ¿cómo les va? El motivo de este video eh, es un artículo que se me había pasado, lo vi comentado por un colega pediatra generalista que trabaja en salas de internación y que está muy interesado en lo que es todo lo que es sobreuso, que es un interés común. Sobreuso en medicina en general, pero en particular en pediatría. Quiere decir, aquellas intervenciones que se utilizan de más acarrean costos personales y al sistema en definitiva, y que tiene que ver con muchas de las intervenciones médicas que hacemos los pediatras. Desde hace unos 5 o 6 años, anualmente, la revista Pediatrics, que es la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, publica una serie de revisiones y actualizaciones en lo que es sobreuso y terapias que habría que dejar de usar. Antes de ir en profundidad al artículo y empezar a delinear cuáles son las 10 intervenciones que se actualizaron en este artículo publicado en septiembre del año pasado, del 2023, y que es muy vigente como cuando lo lean los pediatras generales, cosas que pensamos que sirven o ni que pensamos que sirven o estamos muy seguros, pero seguimos haciendo, ¿no? Esa como inercia de seguir haciendo cosas eh, que muchas veces para los pediatras, para los médicos en general, nosotros estamos siempre tratando de buscar aquella panacea, digamos, de los tiempos de los griegos, esas curas para las dolencias que tienen nuestros pacientes, eh, que tenemos en la consulta cotidiana, pero olvidamos que tanto o más importante de encontrar esa panacea es dejar de hacer cosas que no tienen beneficio. De hecho, cualquier intervención médica que no tenga beneficio, tanto sea diagnóstica como terapéutica, lo único en el saldo que acarrea son daños. Y cuando son intervenciones tan frecuentes, también acarrean mayor daño por el tema de la acumulación de estas intervenciones a escala, bueno, local, regional y global. Así que voy a entrar en este voy a compartir pantalla para irlo rastreando con ustedes, así haciendo un breve punteo de los temas. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán cuál es por qué de esta actualización o por qué de algunos puntos. Si no les cierren, les invito a leerlos. Me pueden contactar a través de mis redes o mi correo electrónico por si no tienen acceso, ya que este artículo está detrás de un paywall, de un muro de pago. Así que voy a compartir la pantalla para ir ya a leer con ustedes este punteo. Como les dije, como les estaba diciendo, fue publicado por Nathan Mooney, él y colaboradores. Son pediatras, todos ellos, la mayoría vinculados a las salas de internación, a la pediatría general y también de primer nivel de atención. Así que es muy ubicuo en el sentido de que les va a ser muy útil para la mayoría de los pediatras que puedan estar escuchando esto. Lo primero es como la breve introducción, me parece que hay un par de punteos para que vean la magnitud y por qué la importancia de hacer frecuentemente estas revisiones. Es que los costos añadidos, fíjense, aproximadamente estas intervenciones en exceso puede ser hasta el 9%, ¿no? Fíjense, Pediatric Healthcare Costs, los costos asociados a los cuidados sanitarios pediátricos son un 9% de los gastos en Estados Unidos en salud. Sin embargo, lo que acarrea esto, más o menos unos 300 billones de dólares anuales. ¿Ah? Imaginen la cifra, que equivale más o menos a la mitad del presupuesto que tiene Estados Unidos en defensa. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo hoy en día, o de los más poderosos, que tiene una enorme carga de presupuesto volcado a la industria militar, digamos, por decirlo de alguna manera, más clara, pero bueno, gran parte del presupuesto norteamericano también se va, es decir, casi la mitad, en gastos sanitarios. ¿Cuánto de estas intervenciones que no sirven suman o qué porcentaje más o menos de ese gasto sanitario tremendo que tiene Estados Unidos eh, se le atribuye a cosas que no deberían usarse y que son sobreuso? Bueno, en pediatría, 1 de cada 10 niños reciben al menos una de estas intervenciones cada año. ¿Sí? Así que vean la magnitud. ¿Por qué le interesó también
¿Por qué le interesa al sistema de Estados Unidos, o por lo menos a la academia? Le interesa ir indagando e ir actualizando estas prácticas, estas malas prácticas asistenciales. Voy a ir, estos son subrayos, es el artículo subrayado por mí, pero bueno, quiero ir directamente al punto, porque tampoco los voy a aburrir, pero quería mostrarles de todos estos artículos que se revisaron y cómo los indexaron. Fíjense que ellos fueron evaluando de estas intervenciones cuáles eran las importantes de la búsqueda bibliográfica del último año. Las clasificaron según, bueno, la calidad de la metodología de los estudios, la magnitud del potencial daño, y ahí también los scorizaron según distintos criterios. Por ejemplo, la magnitud tiene alta magnitud de potencial daño, obviamente si genera secuelas severas en el paciente que las recibe, pero también puede haber una escorización alta de estos artículos si el número de dañados es mucho, o sea, no tanto por el daño que le puede hacer una persona, sino a escala poblacional por la frecuencia con la que estas intervenciones se hacen. Vamos a la primera. Uno, vamos al subgrupo de las prácticas que rutinariamente deberíamos cuestionar. Por ejemplo, en niños que consultan por, ¿no?, visitas sobre todo en la atención primaria, por enfermedades banales que no tienen afectación sobre el estado general del niño, pero sin embargo nosotros usamos de forma rutinaria la medición de la temperatura. Mm, Ahí está desarrollada, sobre todo, estudios grandes. Este es un estudio de cohort que aporta evidencia con respecto a esta intervención. Y lo que encontraron es que, en realidad, medir a niños que están, por lo demás, lucen bien en la consulta y que hacen consultas, sobre todo la mayoría de estos niños en atención primaria, controlar la temperatura por defecto o por rutina, en realidad pesquisa a muchos niños que, por ejemplo, pueden tener fiebre, que aunque no fuera el resultado de la consulta, pero una fiebre que se encuentra incidentalmente y que lleva al uso de, por ejemplo, antibióticos y eh, a la omisión de, por ejemplo, recibir vacunaciones. ¿Sí? O sea que, imagínense la cantidad de pacientes a nivel de todas las consultas de Estados Unidos y del mundo que por lo demás están bien, pero que se les mide la temperatura y se les encuentra fiebre. Imagínense el potencial daño que hay. O sea que los pediatras deberíamos reflexionar, y este estudio que surgió este año pasado y que se publicó el año pasado, lo que encuentra es que en realidad aquellos niños que no se les toma la temperatura les iba igual de bien. O sea que todo ese screening y tamizaje que se hace de tomar la temperatura por defecto a los niños podríamos dejarlo de hacer. ¿Qué otra intervención rutinaria? Por ejemplo, placas dentales, radiografías dentales en niños. Esto es un estudio randomizado que se le hizo en niños pequeños de 3 a 6 años, en el cual esa placa rutinaria para ver cómo está la dentición, ¿no?, definitiva posterior, tampoco es algo que se recomienda. ¿Por qué? Porque puede llevar a intervenciones dentales innecesarias que también generan. Así que limitarse a no pedir de forma rutinaria placas y radiografías dentales. En mi país, por lo general, no se hace, pero sé que en muchos países de la región latinoamericana se hacen. Bueno, es algo que podríamos cuestionar y dejar de hacer. Sigamos. Miren qué interesante este punto. Es las hospitalizaciones en recién nacidos rutinarias, eso de dejarlos 2 días, 2 noches, a veces 3, si son nacimientos por cesárea, pueden ser no necesarias. Yo hice mucho tiempo cuidados neonatales y puedo decir que está la rutina de que el niño nacido por nacimiento puede estar 2 días, o debe estar 2 noches hasta que se le observa a los niños. Pero miren qué interesante, a partir de la pandemia, algo positivo de la pandemia fue un gran estudio observacional que se hizo, que se vieron los niños. ¿Se acuerdan que en la parte de durante la epidemia COVID, dentro de las horribles restricciones de hospitalización que había, también se trató de dar alta a los niños que no tenían precozmente y rápidamente? Y se aceleraron algunas altas, sobre todo por la pandemia. Y lo que encontraron es que aquellos niños que tenían el alta más precoz, menos de aquellas 2 noches, estoy hablando de niños de bajo riesgo que nacieron nada más, no les fue peor y no tuvieron grandes complicaciones. Así que la rutina de dejar hospitalizados niños durante 2 noches o durante 3 noches, si la madre tiene una cesárea, está en el posoperatorio de una cesárea, puede que sea algo que podamos dejar de hacer con tranquilidad. ¿Sí? O sea que
menos tiempo para las madres y sus hijos atrás del nacimiento en el hospital, puede ser buena práctica asistencial. Otro punto, en los antibióticos para las neumonias comunitarias no complicadas. Llámese neumonias como, ¿no?, una de las infecciones más frecuentes en pediatría, en niños mayores no, fuera de la etapa natal, mayores, la revisión sistemática que ellos traen a colación y publicada en el pasado, lo que indagó fue sobre todo los estudios que focalizaron niños mayores de 2 meses hasta 10 años, encontró que en realidad esa práctica de una neumonía comunitaria no comunicada, tratarla durante 7 a 10 días, como están las prácticas clínicas, las guías de práctica clínica, creo que la mayoría de los países del mundo, pueden ser no necesaria tan largo. Y cursos más cortos, de hasta 3 días, pueden ser suficientes. Esto es interesante. Voy a poner el link a esta altura eh, del video de una clase que di hace un tiempo con respecto a la esterilización del pulmón tras el inicio de antibióticos, y hay bastante evidencia de que luego de, algunos dicen tan precoz como 24 hasta 48 horas, ya bacterias en el pulmón no tenemos. Lo que tenemos es reacción inflamatoria que mantiene las opacidades radiológicas, pero en realidad lo infeccioso, por lo cual hacemos antibióticos, en realidad estaría resuelto mucho antes. Y de hecho hay evidencia randomizada, aleatorizada, que muestra que, por ejemplo, podríamos tratar o deberíamos tratar, si uno aplicara la evidencia surgida de ensayos clínicos controlados, una práctica, hoy en día las guías de práctica clínica deberían recomendar hacerlas mucho menos, por lo menos 3 días, pero no más allá, por lo menos no, 3 días parece ser suficiente y 7 días parece ser un exceso. Esto, valga la redundancia, para niños que no están con neumonías complicadas de forma sistémica, sépticos, ni que hablar, graves, con insuficiencia respiratoria o que tengan complicaciones pleuropulmonares supuradas, por ejemplo. ¿Sí? Imaginen el impacto que podría tener bajar 3 veces la duración de los antibióticos a nivel mundial. Los pediatras, todos los pediatras que estén viendo esto, eh, me entenderán. Otro que me llamó la atención es, ustedes vieron que en países de muy bajos recursos se fomenta el uso de los cuidados canguro, los métodos canguro para los niños nacidos con bajo peso, eso de colocarlos sobre la madre, y que la madre al nacer ya esté en contacto. Bueno, esto es algo que sirve, hay evidencia randomizada, así que muestra que colocarlos con cuidados de método Canduro puede ser superior a ponerlos por defectos dentro de una incubadora. Estos son estudios que se hicieron, fíjense, es un estudio multicéntrico en hospitales de muy bajos recursos de India, Ghana, Malawi, Nigeria y Tanzania. Son miles de pacientes, y lo que vieron en realidad que podría haber beneficios de esto, en términos de mortalidad con respecto a meterlos por defecto en un incubador. Así que obviamente esto no fue testado en los países de más altos recursos, pero en los países muy pobres, quizás considerar como primera línea en los cuidados con método Canduro pueden ser eh, el futuro o el presente si uno aplicara esto. Bueno, vamos a los artículos de este update del año pasado, que habla, por ejemplo, de cuestiones quirúrgicas. Vayamos a la colocación de tubos de gastrostomía, las gastrostomías quirúrgicas. Lo que habla es un estudio que se hizo también observacional, ¿sí? Pero para empezar a cuestionarnos, a ver si la colocación de gastrostomías en niños en los que tenemos dudas de que el beneficio sea claro, con respecto a seguirlos alimentando por sonda nasogástrica, esta última puede ser una mejor opción. Así que tratar de bajar un poco el ritmo al que indicamos gastrostomía puede ser una buena práctica asistencial. Eh, Todavía no hay ensayos clínicos controlados que comparen un método sobre el otro, pero bueno, considerar muy bien cuál es la indicación de gastrostomía para aquellos pacientes que pensamos que la necesitan. Tubos de timpanostomía. Bueno, pueden que no estos tubos transtimpánicos tan frecuentes en muchos lugares del mundo, que se hacen en aquellos niños que tienen otitis supuradas recurrentes. Bueno, lo que se encontró es que menos es más, quizás también con la colocación de la mayoría de o sea, los tubos
transtimpánicos deberían usarse mucho menos, ¿sí? Sobre todo eh, porque no ha demostrado al día de hoy ser este tratamiento quirúrgico superior al tratamiento médico de las otitis, aunque sean recurrentes. Vamos a cosas que usamos muchísimo, 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 intervenciones quirúrgicas y también médicas que también hay evidencia de sobreuso y que deberíamos de limitarlas. La tonsilectomía posoperatoria, la mortalidad vinculada a este procedimiento tan frecuente, yo diría que la mayoría de los que tuvimos angina de mi edad, que hoy somos cuarentones, digamos, los nacidos durante, y los que vivimos nuestra primera infancia durante los 80 y seguro antes, era como prácticamente una rutina entre los pediatras y los otorrinos, indicar muy frecuentemente la tonsilectomía para aquellos niños con anginas recurrentes, los adenoideos, etcétera. Bueno, ojo el piojo, particularmente en niños con complejidad médica que tienen otras comorbilidades, puede ser importante evitarlas, dada la mortalidad y las complicaciones posoperatorias. O sea, tonsilectomía acarrea mortalidad propia, es una intervención no tan inocua como pensábamos antes, así que creo que igual esta es una intervención que se está usando cada vez menos por los pediatras. Vayamos a los antiácidos, los inhibidores de la bomba protones. Aquí en mi país el omeprazol, es muy promulgado por la industria, esto es algo que hay que saberlo, pero debemos saber los pediatras que se asociaron, y ahí surgió evidencia de importantes grupos de cohorte, que los niños expuestos en su primera infancia a estas drogas desarrollan asmas más frecuentemente. ¿Cuál es la causa? Vaya a saber qué, pero parece que hay evidencia de que deberíamos, o las implicaciones de este estudio, deberíamos pensar una y mil veces antes de usar inhibidores de las bombas de protones. Esto es algo interesante porque esto es a largo plazo. Muchas de las intervenciones médicas, nosotros los médicos creo que tendemos a pensar en corto plazo en las intervenciones y cuando hablamos de efectos adversos o de beneficios de corto plazo, pero olvidamos que el niño va a seguir creciendo y desarrollándose, y las implicancias, sobre todo en los primeros años de vida, y los primeros años de vida, de todo lo que hagamos con su cuerpo, por ejemplo, utilizar drogas como el omeprazol que afectan la acidez gástrica, pueden tener implicancias hasta en enfermedades respiratorias muy, muy prevalentes, que pueden ser muy severas y muy invalidantes para los niños y sus familias. Así que omeprazol, esomeprazol y similares, por favor, tratar de pensarlo mil veces, no tener la receta blanda. Otra alerta, más que actualización, esto es una alerta, es todos los antisubsígenos que comúnmente indicamos. Muchos pediatras me dirán, sí, los padres vienen y te piden jarabe para la tos porque no hay síntomas o hay pocos síntomas tan molestos como cuando niños tosen. Bueno, los pediatras deberíamos enalbolarnos de esto y decir, bueno, no, los antisubsígenos no son buena práctica clínica. Y aquí hay evidencia surgida el año pasado de que puede haber muchas muertes vinculadas a los antitusígenos, ¿sí? O sea, ya no es un tema de futilidad terapéutica, no, no. Puede haber eh, muertes descritas por intoxicaciones con derivados de por ejemplo, drogas como la difenidramina, que es un antitusígeno de los más frecuentes, así que, por favor, muchos niños, hoy ya sabemos, imagínense la cantidad de oxígenos acá en mi país, todavía es verano, pero en breve va a empezar las épocas frías, el otoño, las infecciones respiratorias van a ser, van a estar a la orden del día y bueno, tenemos que entender que los antioxígenos pueden ocasionar que muchos niños mueran. Y esa es la palabra que hay que utilizar porque hay evidencia de que hay muertes relacionadas directamente a, a esta. Por ahí va estas 10 artículos, estas 10 recomendaciones de no hacer, que creo que tenemos que adoptarlas, discutirlas en nuestros servicios, con nuestros colegas y sobre todo cuando vamos a recetar este tipo de intervenciones. Creo, como dije al principio del video, tenemos que tratar de, en vez de seguir en busca de algunas panaceas, fomentadas muchas veces desde distintos ámbitos, pero nosotros los médicos, como a la población en general, nos encantan las cosas nuevas y por lo general le apostamos muchas fichas a las cosas nuevas sin entender que la mayoría de las intervenciones que se testean y que pensamos que sirven, en realidad después se demuestra que no sirven. Bueno, quizás lo más importante que podamos hacer los médicos y sobre todo los pediatras, que cuidamos y atendemos niños,
Deberíamos dejar de utilizar intervenciones médicas que no sirven, que fomentan el sobreuso, que están sobreutilizadas, que no generan beneficios, que acarrean daños a nivel personal, individual y también colectivo en nuestros sistemas sanitarios. Los dejo abajo en la caja, van a encontrar el video que trato de los links, los videos de la neumonía y la resolución radiológica de las neumonias, que estuve comentando, por ejemplo, y también el link para este artículo publicado en Pediatrics, que está muy, muy bueno. Así que espero el 2024 tener la nueva actualización para ver qué otras cosas e intervenciones debería dejar de hacer yo en mi práctica cotidiana. Será hasta el próximo video. Por favor, suscríbanse en este canal. Me apoyan mucho suscribiéndose y alertando las notificaciones. Y será hasta el próximo. Chao, chao.